Carla, ¿quién está de provincia de Buenos Aires? Martina, ¿levantás la voz? Martina, vos estás en provincia de Buenos Aires, levantás la mano. Sí, vivimos en la misma localidad. Martina es alumna mía. Ah, muy bien, ahí estamos, muy bien. ¿Quién más es de provincia de Buenos Aires? Igual. Ahí por ahí estaba Juliana también, otra Juan, te alumna. acabo de hacer hospedador, ¿eh? Muy bien. Juliana, Acá estoy. Juliana, ¿dónde estás, Juliana? No te veo. Acá. ¿Estás grabando? Bueno, Ahí está Juliana. listo. Muy bien. Bien, ¿quién más está de provincia de Buenos Aires? Yo acá, Verónica Ballester. Verónica Ballester, ¿cómo estás, Verónica? Buenas tardes. Bien, gracias, buenas tardes. Muy contenta de que estés vos también. De Gracias. Cava, ¿quién está? Yo, Carolina. Carolina, ¿dónde estás? Levantá la manito porque, a ver, Caro. Caro, ahí te veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la capital? No soy de ciudad, pero bien. Estoy en Canning. No sé si... Buenísimo. ¿Quién más tenemos de Cava? Yo, Acá. ¿qué tal? Hola. ¿Dónde? Digan yo, levanten la mano allá. Danilo, te veo. Hola, Danilo, buenas tardes. Hola, buenas. Alejandro Pofo quiere mandarle saludos, así que nada. ¡Ah, qué grande! ¿Por qué no está Pofo? No puedo entrar, pero le manda saludos. Muchas Un gracias. beso. Muchas gracias. Retribuíselos. Dale. ¿Sos alumno de Dale. él? Sí, Ah, entonces sabés. Vas a saber más que antes ahora. Guarda que Sí, tenemos un obvio. alumno del Pofo presente. Muy bien. Bueno, bienvenido, Danilo. ¿Quién más Gracias. tenemos de Cava? Si no, nos vamos para Chaco. Chaco, Victoria, ¿de dónde sos? Yo soy de Cava, De Cava. sí, ¿De qué del Carlos colegio? Pellegrini. Del Carlos Pellegrini. ¿A quién tenés de docente? ¿A quién sufrís? Contá. Yo tengo a Carboni como profesora, Ajá. pero estoy en Olimpiadas, entonces tengo como un poquito más de experiencia porque estoy recién en cuarto, así que... Ah, bien, ok. Bien, muy bien. Buena experiencia. Adelante. ¿Qué más? Tomás, ahí estás dando. A ver, Tomás. Virginia, Más grueso que perdóname, alumno. un minutito. ¿Me podés hacer hospedador de vuelta si puedo dejar de ingresar más gente? Discúlpame. Ok. Tomás, ¿vos de dónde sos? Acá. Tenemos un... Virginia, de Río Cuarto, provincia de Córdoba. ¡Río Cuarto, ¿Cómo anda? Córdoba! ¿Qué Bien. tal? ¿Cómo anda? Córdoba. Buenas Se nota que tardes. somos cordobeses, ¿eh? ¿Eh? Se nota que somos cordobeses. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿cómo anda Pisi? Y ahí anda bien. Ahora no sé qué pasa, no se ha podido Está ingresar. tomando mate. Pisi está tomando mate. Es temprano todavía. Está Mandale un ahí, beso. está ahí. Lo que pasa es que se trasladó de domicilio y por ahí se complica el internet. Bueno, mandale un gran saludo. ¿Quién más Sí, tenemos? no, y creo que se va a conectar por lo menos. Bueno, capaz que en el transcurso de las 2 horas se conecta. Sí. ¿Tenemos alguien más de Córdoba? No he ¿De visto, Córdoba? No he visto, ¿Eh? Ah, ahí está. ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? Cami, levantá la mano, que si no, no te veo. ¿Cómo estás? ¿A quién padeces vos? ¿A quién tenés de profe? Cami, contá. Ah, Cami, bueno. A María Pisore. ¿Y qué tal es? Para la reunión. ¿Está en la reunión? Creo que no, no sé si llegó a tener un cupo acá. A conectarse. Bueno, muy bien. Entonces, ¿de Catamarca quién tenemos? Tenemos gente de Catamarca también. ¿Dónde anda Catamarca? Hola, Catamarca. ¿Catamarca está en algún lugar? ¿No? Seguimos. ¿La Rioja? ¿A quién tenemos de La Rioja? ¿La Rioja? ¿Todavía no se contactaron? Ahí salió. Sí, acá salió. estoy. Ahí está, pero estás al revés. No te... ¿Cómo es la mano? No sé cómo se hizo. Ah, bueno, no importa. ¿Vos sos de La Rioja? Sí, soy de La Rioja. ¿Tu nombre? Capital. ¿Eh? Nazarena.
¿Sí? Nazarena, entra a la configuración y ahí te dice giro 90. Ahí tenés que hacer. ¿En qué Tenés parte girada está? la cámara, por eso. ¿En qué parte está configuración? Configuración, cuando entras, busca ahí en la Ay, pantalla, está configuración y te dice giro 90. Ahí ves poquita gira de la cámara. ah, bien, Tenés que ya configurar la busco. cámara. Tengo otra compañera que quiere ingresar, pero no puede, que es también de acá de La Rioja. ¿Por Sí, qué no Virginia, puede? ¿me tenés Sí, que hacer Sergio. operador o dejar de entrar a la gente? ¿Me pasás hospedador a mí? No hay problema. Y contame, Sergio, ¿cómo es? En el botón que tenés arriba de tu imagen, en los puntitos, hacer hospedador a... te pones sobre mi imagen y me pones a hacer hospedador. Sobre mi imagen, botón derecho y me haces hospedador. Ahí está. El botón derecho no me da pelota, Sergio. En el vértice Está. superior derecho. Listo, silenciar, retener, chatear. Uy, ¿dónde estás? Conmigo, sobre mi imagen. Estoy, Sergio. Pero te me fuiste. ¿Dónde estás ahora? A ver. Hacer hospedador. ¿Desea el anfitrión? Sí, ahí va. Gracias. De nada. Ahí Dale está. paso a la gente. Ahí estoy admitiendo a la gente. Listo. Dale. Ahí está. Bueno, bien, seguimos. ¿Santa Fe? ¿Tenemos gente de Santa Fe? ¿Santa Fe nadie todavía? ¿No? Sí, acá, Virginia. No sé si me alcanzó. ¿Dónde? Le veo la mano, ¿dónde? Acá. Acá levantando la mano. ¿No me ves? Ahora te veo, Tamara. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Santa Fe. ¿De qué cole sos? De la 340, de la República de Perú. De San Perú, Bartolomé. muy bien. Sí. Bien, bárbaro. ¿Y vos sos docente? Sí. Se nos Bien. complicó el tema de los estudiantes en este taller. Bueno, no hay problema. Ya venimos complicados, todo el mundo está complicado. Tamara, no te hagas problema, no vamos a hacer distinto. Estamos haciendo todo lo que podemos para llevar adelante esto y vamos a ver cómo sale. Así que no te hagas problema. Bueno, ¿Quién más tengo de Santa Fe? ¿A quién más tengo de Santa Fe? ¿Santa Fe? Bueno. ¿Santiago del Estero? ¿Dónde anda? Sí, Levantando las manos. ¿Santiago del Estero? Sí, buenas tardes. ¿Gustavo Cruz? Hola, sí, buenas tardes, Gustavo Cruz. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo anda Santiago? Bien, muy bien. Lindo, está un poquito fresco hoy, pero bien todo. Bueno, y ¿y tus también está alumnos? la coordinadora, Eva Tula, también creo que sí. está. Sí, Bueno. no somos colegas con ella, compañeros de ella. Grande, Eva. Un abrazo cuando la veas a Eva. Bien. Sí, Gustavo, ¿y tus alumnos andan por acá? Hola, no la escucho bien, a ver. ¿Tus alumnos están por acá? No, soy parte del jurado de ella, siempre estamos juntos, Eva siempre me pide acompañarla, así que siempre estamos trabajando juntos. Bien, bárbaro, muy bien. Somos docentes, somos colegas les tengo que de pedir, nivel superior. Perdón, para que no se produzca este agudo, este acople, que mientras que habla Virginia, apaguen el micrófono, porque si no nos vamos a quedar todos sordos. Perdón, parece medio autoritario, pero es la única manera que... No, gracias, Sergio, está bien porque somos muchos en pantalla. ¿Sí? Si no pasa esto que está pasando ahora. Ahí tenemos un arrastre de micrófono, por favor, silenciamos cuando yo hablo y yo me callo cuando ustedes hablan, ¿está bien? Bien.
A ver, ahí hay alguien que le está dando, que no silencia. Ahora sí, perfecto. Bien, ¿a qué provincia no nombré? ¿O qué jurisdicción no nombré? Y está presente, está acá en el taller. ¿No? ¿Están todos? Bueno, bien. Vamos a, entonces, si les parece, vamos a dar comienzo al taller. Les agradezco muchísimo la presencia de ustedes en este taller. Y les vamos a contar un poquito. A ver, silenciamos los micrófonos mientras habla uno, los demás silenciamos, por favor. Tenemos una muestra de vuelta. Sofía González, a ver, ahí. Ahí vamos, genial, buenísimo, gracias, así nos escuchamos todos. Les decía, les doy la bienvenida a este taller que le hemos puesto como nombre una tensión. Ustedes saben que nosotros en la Olimpiada trabajamos con tensiones conceptuales y tenemos por un lado lo que llamamos sociedad de consumo y por el otro lado naturaleza. Creo que ahí, naturaleza, todos entendemos. Sociedad de consumo, vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos sociedad de consumo. Este taller forma parte de la propuesta general nuestra, de nuestro eje de este año de la Olimpiada, que es resistencias filosóficas, prejuicio, que se lo trata en el eje B, bajo política, reconocimiento, que lo tratamos bajo el eje A de ética, y el tercero, el C, es el ecológico, en donde vamos a ver este tipo de contenidos. Si les parece, antes de pasarles el PPT con la propuesta general de Olimpiada para este año, y le hacemos la presentación, en donde vamos a ver cómo está propuesto este taller, les quiero contar un poco cuál va a ser la modalidad de trabajo. Nosotros estamos acá para caminar con ustedes todo el entrenamiento que nos va a permitir, por un lado, reflexionar, como solemos hacer nosotros en la Olimpiada, sobre cuestiones que parecen muy obvias y que no lo son, o cuestiones como que no pasa nada, pero pasa, y que tienen que ver con nuestra cotidianidad, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando pensamos, cuando decimos, hacemos. La filosofía no es meramente, como dicen por ahí, algo especulativo, sino que pretendemos que sea algo más que algo especulativo, que nos sirva, comillas, para nuestra cotidianidad. Nuestra cotidianidad está bastante complicada, así que vamos a ver qué podemos aprender juntos en este taller. El taller es participativo, vamos a tener una suerte de ejercicios que vamos a ir haciendo juntos, algunas propuestas que yo voy a ir mandando por mail, al mismo mail que ahora ustedes están ingresando al taller vía Zoom, les vamos a ir mandando los ejercicios para que ustedes tengan toda la semana para irlos viendo. Muchos son directamente entrar a alguna entrevista periodística que está registrada en YouTube y que la vamos a discutir en el próximo encuentro. Los encuentros son 4 sábados seguidos. Vamos a repasarlos y son el 20 de junio, el próximo sábado es feriado. No obstante, nosotros nos vamos a reunir por Zoom. El próximo sábado, que es 27 de junio, y terminaríamos el sábado 4 de julio, siempre de 14:30 a 16:30. El link con el cual ustedes van a poder ingresar va a ser siempre con el que hicieron hoy, es un link recurrente, y si se nos llega a cortar esta famosa comunicación de Zoom, lo único que tenemos que hacer es volver a ingresar haciendo un clic en el link que ya les mandó Sergio. Por el otro lado, les voy a comentar la bibliografía. Como este como este taller está pensado para ustedes que están participando de la Olimpiada este año,
va a tomar bibliografía que ya está en el instructivo, es decir, que es bibliografía que ustedes no tienen que salir a buscar, sino que simplemente la descargan de nuestra página de Olimpiada, olimfilo.com.ar. En olimfilo.com.ar ustedes ya tienen posteado el instructivo y también el libro matriz con toda la bibliografía primaria o básica para trabajar. Entre esos textos están los 3 que vamos a trabajar nosotros en este taller. Vamos a trabajar con fragmentos de Karl Marx y Federico Engels, del Capital por un lado, y de Ideología Alemana por el otro. Vamos a trabajar con un texto muy nuevo, editado el año pasado, de Nancy Fraser y Rafael Jaegui, que se llama Capitalismo, una conversación desde la teoría crítica. Vamos a tomar un par de capítulos nada más de ese texto. Es un texto, por lo demás, es muy rico, está escrito en forma de diálogo, nos recuerda a la usanza de Platón, parece casi una obra de teatro, una conversación a la ligera, pero es un texto muy rico, con muchas vertientes. Nosotros vamos a tomar y hacer un recorte específicamente para poder pensar la devastación ecológico-ambiental, que Jaegui y Fraser lo tratan como uno de los problemas del capitalismo. Vamos a ver qué quiere decir capitalismo, porque no sé qué quiere decir, me van a ayudar ustedes. Y el tercer texto es de un filósofo brasilero francés que se llama Michel Louis, que hace varios años que viene luchando al estilo Kant, que es la Ilustración, viene luchando circulando por la cuestión escrita, por los medios escritos, también con alguna que otra entrevista, no demasiadas, que a su forma tiene, por supuesto, un marco teórico, una formación filosófica, toma lo mismo que Fraser a Marx. Si bien Fraser lo actualiza, Louis lo critica y hace su propuesta. Lo que nos interesa de estos dos autores es que no solo se quedan en la crítica, sino que además tienen una propuesta. Nosotros vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿por qué hemos llegado a este momento del planeta Tierra con graves problemas en el desfasaje climático? Ya todos sabemos que somos nosotros los que tenemos gran parte de, no sé si de la culpa, pero que somos los causantes, en gran parte o en buena manera, de este desfasaje climático que ya se instaló. Y la otra cuestión que vamos a tratar de hacer es responder de alguna manera qué podemos hacer. A la respuesta de qué podemos hacer, vamos a ver, una cuestión es la que hace Louis, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? No. A la respuesta de Louis, que prefiere la cuestión ilustrada, digamos, de la entrevista, escribir libros, supone que hay una circulación de los textos. Acá dice que esta reunión termina en 10 minutos. Acuérdense que si se les corta, vuelven a entrar al link como hicimos hace un rato. Es un link recurrente, ¿de acuerdo? Sigamos. Y después tenemos otro tipo de autores, más de divulgación, por así decirlo, cuyo el material que ellos producen es de otro tipo. El tipo de redacción o el tipo de discurso es más bien descriptivo. No hay demasiado manejo del concepto, pero que nos puede servir para hacer ciertos ejercicios, como el de Roger Hallam, que es el gurú de este grupo de manifestantes que se llaman Extinction Rebellion, o la misma Naomi Klein con su libro, justamente que trata, el último libro de Klein, que trata justamente capitalismo contra el clima. Repito, estos dos últimos textos los vamos a usar para hacer algunos ejercicios hacia el final, pero no los vamos a manejar como textos de marco teórico.
Acá tenemos un niño en el fondo que quiere participar. ¿Quién es, el niño de Silvina? Silvina. ¿Tenemos? Ok, Silvina, hemos arreglado, ahí está, perfecto. Ahora. Listo, entonces, volvemos. Esto por un lado, para que ustedes sepan con qué material vamos a trabajar. Por el otro, les voy a pedir para que ya vayan pensando, al finalizar el taller, una producción escrita a cada uno de ustedes que están participando de este taller, ya sean docentes o sean alumnos, de no más de 3 carillas, y que simplemente consista en esto. Van a plantear una pregunta. Ya saben que lo más importante no es la respuesta, lo más importante es plantearle la pregunta. Van a plantear una sola pregunta de algún aspecto del taller que les haya interesado y la van a tratar de responder utilizando alguno o algunos de los autores vistos, o ustedes pueden proponer algún otro autor. Lo que me interesa es el planteo de la pregunta y cómo ustedes tratan de responderla, ¿sí? Esto para el último encuentro nuestro, que va a ser el 4 de julio. ¿Hasta acá alguna pregunta? Virginia, una pregunta. Adelante, Tomás. Los talleres son el 13 hoy, el 20 dijiste sí o no. El 20 sí, Tomás, no. Sí. Dije, es un feriado nacional, pero vamos a estar acá, en el taller, sí. Bien, bien. 13, sí. 20 y 27 y 4 sería. Sí, Tomás, correcto. Terminamos bien. El 4 de julio, siempre bien. En este horario de 14:30 a 16:30. ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno. Sí, la otra pregunta. Dijiste, el escrito lo realizarían los alumnos, los profes, o los participantes. Ambos, los profes y los alumnos, porque el taller, como verás, Tomás, es para docentes y alumnos. Sí, está bien. Bueno, era... Correcto. ¿Otra pregunta hasta ahora? ¿Carlos? ¿Carlos Díaz por ahí? ¿No? ¿Sigo? ¿Ninguna pregunta más? Ninguna pregunta. Bien, Carlos Díaz, ¿vos de dónde sos? De Santiago del Estero. Santiago del Estero, muy bien, sí. Santiago del Estero. Ahí está Gustavo también, Gustavo Cruz, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo? ¿Quién dijo yo? ¿O no? ¿No? ¿Sigo? ¿Seguimos? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es entonces pasar, vamos a presentar la Olimpiada en un PowerPoint, en donde vamos a ir presentando en forma general la propuesta anual y nos vamos a detener en el eje C, que es donde ancla este taller. Bien, ¿tienen ahora ustedes ahí la imagen? No se ve, Virginia. ¿No la ven? No, todavía no. ¿Pusiste compartir pantalla? Sí, señor. Pues no. La tenés que tener, a ver. Minimizada, no. La tengo. ¿Ahora? Ahora va. Ahora parece que ahí sí. Bien, yo les dije que tengan un poco de paciencia que vamos a salir. Va. Ahí va. Listo, igual listo. Ya está por terminar la reunión. ¿Cómo? Ya está por terminar la reunión. Sí, cuando se termine la reunión, volvemos a entrar por el mismo link, porque es un link recurrente, ¿de acuerdo? Bien. Vamos entonces viendo. El tema ya lo dijimos, resistencia filosófica, reconocimiento, que es el eje A, el eje ético, prejuicio, que es el eje B,
el político, les aviso que de los ejes A y B también hay talleres. El del eje B, por ejemplo, comienza el sábado que viene, para que ustedes le comenten a algún compañero, los chicos y las chicas, o los mismos docentes. El de prejuicio inicia el sábado que viene de 11 a 13 horas. Y el tercero, devastamiento ecológico ambiental, es el nuestro. Bien, ¿cuáles son las tensiones que vamos a ir tratando? Como ustedes verán, en el ético, un viejo tema nuestro de Olimpiada, el problema del reconocimiento, o el desconocimiento, el político, el prejuicio versus pluralidad. Ahí dudamos bastante que usábamos como tensión, elegimos pluralidad. Cuando esté la FAT lista, ya la semana que viene, la van a tener subida en la página nuestra de Olimpiada. Acuérdense, olimfilo.com.ar, van a ver por qué elegimos pluralidad. Y el tercero es la naturaleza o el quiebre ecológico ambiental. Disculpe, una pregunta. Avanti. Mi nombre es Adriana Ayala, de la provincia de La Rioja. Bienvenida, Adriana. Gracias. Yo quería consultar algo. Adelante. Los chicos que no hacen, por ejemplo, este eje, Sí. ¿no hace falta que estén en esta parte del taller o deben concurrir todos los ejes, o hacer todo el taller completo? No. Tengo chicos que quieren ética y otros que quieren política, por ejemplo. Bueno, mira, este taller está enfocado específicamente en ecológico. Si tus chicos, tenés chicos de ética y de política, tenés dos talleres que se dan también enfocados en esos ejes. El de, por ejemplo, el de política, que es sobre prejuicio, empieza el sábado que viene, de 11 a 13 horas. Y el de ética, no tengo presente cuándo comienza, pero se comunican con Olimpiada, específicamente con Juan Negri, como ustedes suelen hacer, y Juan les va a ir diciendo porque es el que lleva las inscripciones. Pero sí, digamos, tus alumnos o estos alumnos quieren asistir a este taller, no hay ningún problema. El tema es que este taller... Están asistiendo en el taller ahora. Buenísimo. Otra cosa, por favor. Hay estudiantes que están queriendo ingresar, que se cayó la conexión y el hospedador no les da ingreso. ¿Podrían fijarse eso, por favor? Sí, Sergio. Me pasás como hospedador a mí, pero bueno, que se sumen ya a la próxima reunión, porque ya termina esta. Los voy a estar... en un minuto termina. En la próxima admito a todos. Estemos atentos porque están hace varios minutos ya, por eso dicen. Dale. Pensaba que iba a resolverse, pero tratemos de... Dale. Bueno, ok. Muchas gracias. De nada. Volvemos sobre esta pantalla dentro de 2 minutos. Se corta y otro minuto para volver a entrar y ahí ingresan el resto de los alumnos, ¿ok? Ok. Una pregunta. No sé si se escucha. Sí, Carolina, se escucha. Adelante. Quería saber si está la posibilidad de participar en 2 talleres. Sí. No en el ético, por ejemplo. Sí, se puede. Bueno, muchas gracias. Sí, el tema es que no coincida, que no se superpongan, por supuesto, Carolina, ¿no? Yo creo que no. En principio, los que ya, la semana que viene, justamente, mira, no se superponen. Tenés uno de 11 a 13 y después tenés este de 14:30 a 16:30. Claro. Pero sí, no hay problema. Bueno, muchas gracias. De nada. Igual gracias por la intervención. Le quiero dar la bienvenida, se me fue, ¿dónde anda Gustavo Pisi? Gustavo Pisi, hola Gustavo. ¿Cómo anda Córdoba? Que no te veo. ¿Cuánto hace que no te veo, Gustavo? 2 años, 3, ¿no? Sí, por lo menos. No, te me fuiste ahora de vuelta, ¿dónde andas? Acá está, Gustavo, está. Sí. ¿Cuánto hace que no te veo, Gustavo? Y como 3 años, sí. No puede ser, hay que ir a tomar mate a la casa de Gustavo Pisi. Bueno, ahora vivo en un lugar más lindo, en La Calera, en la Sierra. Mirá. Bueno, te felicito. Bueno, ojalá te pueda ver pronto. Dale, ojalá. Creo que estaba hablando recién Juan Manuel de La Rioja.
Mirá, está bien lo que dijo. Lo que pasa es que el alumno que, por ejemplo, se va a presentar en el B, se puede frustrar. Como ejercicio está bueno porque básicamente, ustedes ya saben, ahora van para todos, que nosotros, los 3 subejes tienen unidad sintáctica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir unidad sintáctica? Quiere decir que los 3 remiten a la misma problemática general, y son solo prismas para tratar una misma problemática. Esto nosotros lo mantenemos. Es más, lo que hemos hecho en base a experiencias de los alumnos, como dicen ahora, ¿les gusta que les diga alumnes? Cuenten, o les digo alumnas y alumnos. ¿Cómo, qué onda, digamos? A mí me da igual, sinceramente. ¿Y a los demás? ¿Cómo les digo? ¿Alumnes, alumnos, alumnas? Díganme, porque así no... ¿Qué digo? ¿Cómo me dirijo? A mí me da lo mismo. No hay Inclusivo, problema. Virginia, inclusivo. Todes. Claro, inclusivo. Pero me dijeron en Ciudad Autónoma, en un lugar muy prestigioso, en una institución Sí, universitaria. por eso. No, en una institución universitaria que no era la UBA, otra del Estado muy prestigiosa, Sí. me retaron. Y me Mira, y dijeron, del Estado, muy mal. es del Estado, sí. Me dijeron que este tipo de hablar mío, ese todes y qué sé yo, no tenía ningún sentido en los lugares del norte como Jujuy, o inclusive si cruzamos la frontera Bolivia y Perú, donde en realidad esto eran cuestiones superfluas. Y me bajaron la línea mal, me tuve que callar. Entonces, para justificar esto que me estaban diciendo, me pasaron un video de unas, digamos, no voy a dar nombres, pero de unas señoras que se dedican como trabajo, a ir a buscar agua. Un tema muy interesante de ciertas comunidades del norte, argentino y más allá, en donde cuestiones como estas son terriblemente superfluas, ¿no? Lo de todes y qué sé yo. Y uno dice, a veces uno pretende ser inclusivo y termina siendo sectario. Qué sé yo, no sé. Bueno, volvamos. Hola, ¿qué tal? Perdón, tengo una pregunta. ¿Quién es, Victoria? Avanti. Sí, ¿qué tal? Aunque, o sea, yo voy a hacer los 3 ejes, así, digamos, o sea, los 3 talleres de los distintos ejes, y tal vez si no participo en uno, participo en otro. Tengo que hacer también el trabajo final de cada uno, ¿no? Sí. El trabajo correspondiente. Perfecto. Gracias. Sí, porque vos, la participación te habilita a tener un certificado de asistencia y eso va de la mano del trabajo final. ¿Okay? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, Perdón, Virginia, perdón. Sí. ¿Puedes repetirlo? Porque, o sea, no queda claro lo de los talleres. Digamos, ¿van en paralelo? ¿Cómo es? No, paralelo no, porque no podrían cursar. En este momento tenemos, una vez que hay un cierto cupo de inscriptos, eso lo lleva Juan, cuando tienen este tipo de preguntas la pueden salvar con Juan Nigri, que es nuestro coordinador organizacional, pero les adelanto, en este momento, por supuesto, va a seguir saliendo los sábados de 14:30 a 16:30, y si se les ocurriera a partir del sábado que viene cursar también el taller sobre prejuicio, que está pensado sobre el eje B, de política, pueden hacerlo, porque ese taller va de 11 de la mañana a 13 horas, con una buena termo de mate, con un aguante, tienen 4 horas de 2 talleres, sí, ¿ok? Bien, ¿y el eje A cómo es? Sí, el eje A es el ético. Yo no sé cómo está la inscripción del eje A, no tengo la información. Juan Nigri se las puede dar, cómo va la inscripción. Juan está conectado, ¿no? Sí. Juan está conectado, sí. Bien. Bien, ¿puedo seguir? Bueno. Vamos. Seguimos entonces con la presentación. ¿Me podés habilitar, Sergio? Acá estoy. Bueno. Bien. La única desventaja que les comento que no puedo seguir si tienen algún chico que cuando estamos compartiendo pantalla no puedan seguir admitiendo alumnos.
Bueno, es un ratito más y ya te libero, Sergio, Dale. para que vos... No, ¿Tenés alumnos en especial? Ahora me parece que ya está Listo. todo cubierto. Pero igual ya estamos, ya son 3:15, me tengo que apurar. Bueno, pero es un gusto hablar con ustedes y no nos vemos nunca. Y tampoco van a estar sentados sin hablar, está bueno que participen. Tomás, vos que preguntabas del eje ético, acá lo tenés. Reconocimiento versus desconocimiento. Decíamos que era un viejo tema de nosotros como Olimpiada, el tema del reconocimiento. A ver, no está pasando, ¿por qué no está pasando? Ahí va. Bien, como siempre ustedes saben que dividimos en tenemos que hacer un pasaje en el tiempo y tomamos antigüedad, modernidad y contemporaneidad, y alguno me podría decir, ¿por qué Edad Media no y posmodernidad no? Y bueno, porque no tenemos tanto espacio. Algunos prejuiciosos dicen que en la Edad Media no hubo filosofía, mal. Entonces, y de ahí saltamos a latinoamericana, que es donde estamos parados nosotros. Entonces, lo que vamos a discutir en antigüedad en el eje A es semejanza versus diferencia, y para eso utilizamos Aristóteles y Sófocles. Les aviso que para todo alumno que elija el eje A en antigüedad, y para todo otro alumno que elija el eje B, que es política, también van a tener Aristóteles y van a tener a Sófocles, con la misma tragedia, Antígona, pero con distintos libros de Aristóteles. Uno es la Ética Nicomaquea y el otro es la Política. ¿Por qué? Porque está bueno que se puedan reunir cuando podamos reunirnos y no tengamos que usar tanta cosa para no contagiarnos, y que puedan los mismos alumnos discutir problemáticas en común con los ejes. Eso vimos que es muy beneficioso para el alumno, los ayuda un poco a avanzar y también les da un horizonte más amplio. Entonces, repito, para el alumno que elija este eje va a poder compartir con un compañero que elija el B, porque tienen distintos, la misma problemática, de distintos enfoques, pero los mismos autores. Me parece que eso puede ser una experiencia más que interesante. En la modernidad, si queremos pensar el tema del reconocimiento, se imaginan que, cómo lo pensamos a nosotros mismos, que es, somos los conquistados. Fray Bartolomé de las Casas acompañó más de una expedición colonizadora, si podemos hablar en esos términos, de América, y según registro, ustedes saben que en este tipo de expediciones eran los frailes, los religiosos, los que llevaban el registro de lo que ocurría. Bartolomé de las Casas escribió mucho a favor del habitante autóctono de estas tierras, y entonces el registro de él es muy interesante para ver en qué medida alguien, el europeo, que era totalmente ese otro absoluto, casi como dice Derrida, que veía en los autóctonos de estas tierras. Y por el otro lado lo tenemos a John Locke, pensando una de las grandes temas que disparó el concepto de tolerancia, y que es la religión. Estas peleas, peleas a muerte, estas grandes revueltas que tuvo Inglaterra por los famosos temas de religión. ¿Qué mejor que eso para ver el tema de la tolerancia? En la contemporaneidad, este eje, lo que vemos es tres autores pragmáticos. Hahn, que ustedes lo conocen, un autor que venimos trabajando en Olimpiada. Althusser, un poco complicado, pero no se asusten, tampoco tomamos tanto de Althusser. Y Paul Ricard, que es otro de los autores que trabajamos bastante. En Latinoamericana vemos a Paulo Freire y a Enrique Dussel, pensando siempre en lo mismo, pero desde la mirada nuestra, que nosotros, ustedes saben que estamos a favor de... Uno piensa siempre a partir de lo que es y de dónde está. No hay pensamiento en abstracto. El pensamiento es producto de la historia, no se piensa en el aire, no existe el pensamiento abstracto. Tiene que ver con algo que le ocurre al que está pensando. En pluralidad versus prejuicio, que es el eje sobre el cual empieza el taller el sábado que viene de 11 a 13, como ven, tenemos Aristóteles, Sófocles.
Pero acá lo interesantísimo de esto es que vamos a tener, imagínense alumnos reunidos, unos con el eje A y otros con el eje B, y van a estar hablando de la misma tragedia, la misma obra de teatro, con los mismos personajes, pero defendiendo posturas distintas. Hay quien va a defender a Antígona, cómo va a ser el eje B, porque de lo que va a tratar el autor del eje B es de los prejuicios contra las mujeres en la antigua Grecia. Y también en esta pelea de Antígona, de si darle paso a la tradición familiar o al sesgo religioso o a la cuestión de la polis, mal llamada política. Y ahí va a tener un enfrentamiento. Por su parte, quien haga, reconocimiento, va a tener una postura similar, pero va a defender cuestiones distintas de los mismos textos. Esto es lo que queremos que el alumno haga como ejercicio, por eso pusimos los mismos autores, pero distintas problemáticas. En modernidad, nada más claro que Kant, prejuicio versus razón. Ustedes saben que aquellos que salieron a luchar contra los prejuicios fueron los ilustrados, y ningún ilustrado mejor que Kant para hablar sobre los juicios y los prejuicios. Por supuesto, vamos a tener a una persona que pertenece cronológicamente a la Ilustración, pero mentalmente fue un ilustrado, su pensamiento fue un romántico como Rousseau, y acá lo interesante es poner justamente en diálogo a dos autores que pertenecen al mismo siglo, pero que piensan muy distinto. En contemporánea, para el tema de los prejuicios, está Hannah Arendt y John Rawls. Terrible, estos dos autores. Hannah Arendt va a defender, como ustedes saben, la esfera de lo público y la participación pública, y va a pretender ciertas condiciones de posibilidad para hacerlo, y por otro lado tenemos el gran teórico, la estrellita de la democracia contemporánea, con su libro Teoría de Justicia, John Rawls, fallecido no hace tanto, un filósofo norteamericano, que saca este libro para defender lo que se llama la teoría del estado máximo, pero hay ciertos prejuicios que están dando vuelta en Rawls que no sé si llega a contradecirse, o no sé si llega realmente a probar lo que quiere probar. Interesante poner estos dos autores y los invito a que se sumen a esa discusión que está muy buena. El taller que empieza el sábado que viene se va a parar en autores como Hannah Arendt y John Rawls, se los recomiendo. Y latinoamericana, volvemos con Enrique Dussel y Enrique Hernández. Enrique Hernández, muchos de ustedes ya lo conocen, lamentablemente se nos fue. Es un amigo de la Olimpiada y nuestro jurado, una gran persona y una persona filósofo que seguimos lamentando que no esté más con nosotros. No está en algún sentido, por supuesto, está en sus escritos. Y así llegamos al eje ecológico y tenemos la gran dicotomía naturaleza versus quiebre ecológico-ambiental. Este taller que estamos cruzando ahora todos juntos se va a centrar en este subeje, pero en contemporánea. ¿Por qué tratamos, cuando llamamos el quiebre o la devastación de la naturaleza, siempre fue así? ¿Todas las etapas de la historia fueron así? ¿El hombre maltrató la naturaleza? ¿O cómo fue? No, no fue siempre así. Esto es lo importante cuando hagamos este eje. Pensemos que hubo un tipo de relación con la naturaleza en la antigüedad y hubo otro tipo de relación con la naturaleza a partir del siglo XVIII y específicamente el siglo XIX. ¿Por qué digo esto? Porque para los antiguos griegos, para el mundo antiguo, a los antiguos no se les ocurrió intervenir la naturaleza, modificar la naturaleza para provecho propio. El hombre caminaba junto con los dioses en la polis, el hombre era parte de ese ordenamiento natural, la calocagatía y la physis entendida como naturaleza.
Ahí vemos a Platón y vemos a Epicuro. Cuando vemos a Platón y Epicuro, también vamos a tratar de ponerlo en diálogo con los otros ejes, porque lo que estamos tomando acá es la naturaleza en tanto physis, de ahí los primeros físicos. Los primeros filósofos, ustedes sabrán que en la escuela lo deben ver como los presocráticos. ¿Qué quiere decir presocráticos? Quiere decir que a partir de Sócrates hay un giro en la temática a tratar en filosofía, y a partir de Sócrates es el hombre y la ética. Pero antes de Sócrates se trata de pensar el cambio. Y los primeros filósofos que tratan de dar cuenta del cambio se los llamó físicos, porque physis era naturaleza. Con la llegada de los sofistas a la ciudad, así los grandes malos con los cuales ustedes saben se pelea Sócrates, o Platón lo hace pelear en los diálogos, los sofistas lo que hacen es justamente, le debemos mucho al movimiento sofístico, tenemos que aprender mucho del movimiento sofístico, porque ellos lo que hacen es introducir una nueva problemática. ¿Y cuál es? Van a poner en tensión a la famosa physis con el nomos, con la ley, con la legalidad. Nomos tiene una doble traducción, es ley, pero la ley que es el hombre, ¿no? Y también es costumbre, hábitos, tradición. Entonces, la ley que es el hombre está anclada en las costumbres de una polis, de una comunidad, de ciertas prácticas sociales. Esa ley es la que viene a cuestionar el movimiento sofístico. Por eso el movimiento sofístico no recibe la atención que debería merecer, porque le debemos mucho al movimiento de la sofística, cuando queremos repensar el tema de los hábitos, las costumbres y mismo también la ley de la ciudad. Bueno, esta ley de la ciudad, que ya es con la cual se está peleando Antígona, Antígona, la tragedia que se ve en los ejes A y B, es la que cuestionan los sofistas. Esto es lo que va a tratar sucintamente este planteo, la pelea entre los sofistas y Sócrates por un lado, y por el otro lado una vuelta a la naturaleza con una polis que ya no existe más, porque es una Grecia ya en el periodo helenístico, donde ya pasó el auge del periodo democrático, en donde se podía participar de las decisiones de la ciudad. En el periodo helenístico, ustedes saben que se disuelve esto, y lo que hay es un individualismo. Entonces, esta nueva situación histórica da lugar a otros movimientos filosóficos, entre ellos los epicúreos. Los tomamos entonces un fragmento del único texto que se ha conservado de Epicuro, para que ustedes vean esta vuelta a el hombre como parte de la ordenación del mundo de la physis, ya no del nomos. Si avanzamos en modernidad, acá empezamos a ver un poco qué vamos a ver nosotros en el taller. Cuando decimos que hay un cambio de actitud entre el mundo antiguo y el mundo moderno respecto de cómo se trata y cómo se ve la naturaleza, ese cambio empieza, yo les dije, en parte, o fines del siglo XVIII y buena parte del XIX. ¿Qué ocurrió? Tenemos la Revolución Industrial en Inglaterra. ¿Qué pasa con el éxito, el supuesto éxito de la Revolución Industrial y sus consecuencias? Hay un cambio de actitud que tiene que ver con la intervención del hombre en la naturaleza, y es que si yo quiero que acá voy a plantar vid y no tengo agua, bueno, entonces voy a desviar el río que tengo más cerca, no sé cuántos kilómetros, y voy a tener agua porque yo quiero plantar acá, voy a tener viñedos, quiero producir vino, no tengo agua, no me importa. Entonces, esta actitud de voy a desviar el curso del río para traerme agua porque yo voy a tener viñedos, esta intervención en la naturaleza, que no se pensaba unos siglos antes, se empieza a ver a partir de la terminación de un tipo de producción, de modo de producción, llegó el feudalismo, hacia otro modo de producción, que no solo tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de una comuna, de un clan, de una familia, sino con generar otro tipo de necesidades. Esto lo trata Marx y Engels. No sé por qué decimos Marx,
Marx y Engels escribieron juntos buena parte de su producción teórica. Por eso vemos acá al Marx. Vamos a ver dos textos de Marx. Uno es la ideología alemana, que ustedes saben que no se llega a publicar hasta 1932, pero se supone que la escribieron entre aproximadamente 1845 y 1846, es decir, ya en el éxito, supuestamente éxito, de la Revolución Industrial. Y vamos a ver unos fragmentos cortos del volumen 1 del Capital. El primer volumen se publicó en 1867, en donde Marx trata esta relación del hombre con la naturaleza, que ya la trató la ideología alemana, pero específicamente se va a centrar en la noción de trabajo, porque la forma de intervención en la naturaleza es mediarlo con el trabajo, y acá vamos a pararnos nosotros. También se va a parar Fraser en esto. Entonces, el trabajo, si queremos entender, dice Marx, la relación del hombre con la naturaleza, tenemos que ir hacia el concepto de trabajo. Esto es importantísimo. Bien, vamos a poner a Marx en diálogo con Rousseau, porque por supuesto son dos posturas totalmente distintas. Tenemos el gran defensor del estado de naturaleza, que fue Jean-Jacques Rousseau, como les dije, un filósofo que empieza a escribir por invitación en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que era, digamos, por suscripción, como es ahora algunas circunstancias, porque había que suscribirse para que le llegara el volumen de la enciclopedia. Él es uno de los primeros que invitan Diderot y d'Alembert a escribir, y uno de los primeros escritos que publica Rousseau es justamente el origen de la desigualdad entre los hombres. Y para Rousseau, el origen de la desigualdad entre los hombres era la sociedad civil, no el estado de la naturaleza. ¿Cómo justifica Rousseau esto? Bueno, en este pequeño escrito, que se publica, repito, en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, lo justifica. Si le creemos o no a Rousseau, es otra historia. Si nos parece demasiado fantasioso Rousseau, tratemos de pensar lo que escribe contra los ilustrados, siendo él mismo, perteneciendo él mismo al movimiento de ilustración, cronológicamente hablando, lo cual es importante porque es uno de los poquísimos que sale a escribir contra la mayoría que hay ilustrados. Y en contemporaneidad nos paramos porque justamente los autores que están en contemporaneidad son los que vamos a ver acá más Marx. Está Fraser, está Lowy, y está Tartakovsky, Filieule. Estos dos son sociólogos, ya los hemos visto nosotros en Olimpiada, y los ponemos a propósito de la segunda parte que yo dije que vamos a tratar de resolver nosotros, y que quizás sea una pregunta que ustedes mismos puedan plantear para su trabajo, y es que, ok, tenemos el estado de situación, admitimos que tenemos un grave problema ecológico, tenemos un grave problema de devastación de la naturaleza, ¿qué hacemos? Estos sociólogos publicaron un libro ya hace unos años que se llama La Manifestación, y es un estudio, vieron cómo son los sociólogos, ¿no? Tienen la parte teórica y la cuestión empírica, van a tratar de probar lo que dicen por cuestiones empíricas. Entonces está lleno de estadísticas más allá del marco teórico, que son útiles, que dicen, bueno, hay una nueva forma de participar en la democracia, de hacer política en los países hoy, en los países democráticos, por supuesto, las repúblicas, y es la manifestación en ámbitos públicos. La manifestación en las calles, la manifestación en las plazas. ¿Quién no se enoja para aquellos que viven en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o hemos vivido en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realmente es muy complicado salir porque siempre hay alguna calle cortada, alguna plaza que no se puede pasar, la policía que corta 2 cuadras, es un despelote circular. Y en general lo que despierta en la mayoría de la gente como inmediato es una protesta contra esta gente que está cortando la calle. No, no está cortando la calle, eso es un efecto lamentable, ¿cómo es que dice? El efecto colateral. Pero lo que está haciendo es manifestando, está ejerciendo su derecho a ciudadanía, manifestando públicamente, va a salir del espacio privado al espacio público, para manifestar
un pedido. ¿Será justo, será injusto? No sé. Se analizará después de qué pedido se trata. Pero tenemos registros de movimientos en este momento que, cansados de los fracasos de las cumbres climáticas, una tras otra, salen a manifestar, como este grupo que se llama Extinction Rebellion, que empezó hace 2 años. ¿Qué es lo que hacen? Cortan ciertas calles, empezaron en Londres, pero ahora hasta tienen filial en Argentina, tienen 66 filiales en el mundo, ya es un grupo de hace 2 años, y es un grupo que empezaron los jóvenes a protestar. Los jóvenes ya no se creían más en esto de las cumbres, porque al final Estados Unidos no dejaba de emitir dióxido de carbono, porque ¿cómo iba a cerrar esas fábricas si China no lo hacía? Y China no cerraba las fábricas con emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono porque Estados Unidos no lo hacía, y así estamos. Entonces, ¿cuál es la legitimidad de estas protestas? Bueno, lo analizan estos sociólogos. ¿Son legítimas las propuestas, las manifestaciones públicas? ¿Son legítimas las manifestaciones de los piqueteros que tanto nos quejamos? No sé, eso es para pensarlo. Pero el hecho es que es una nueva forma que se ha instalado de participar políticamente, en el sentido de Hannah Arendt de política, en el sentido de Hannah Arendt de política, de la cuestión pública. Muy bien, Latinoamérica. Tomamos un autor que antes no habíamos tomado este año, que es Claudio Ignacio Eduardo. Perdón que interrumpa, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿Se me ve? ¿Victoria? Sí. Adelante. Una pregunta. Me quedé pensando en cuando habló de la revolución industrial. ¿Por qué se refiere con supuestos? Ah, gracias. ¿Por qué te referís con supuestos? Yo dije supuesto éxito de la revolución industrial. Porque hay 2 formas, o por lo menos 2, puede haber más, de medir el éxito de algo. Eso te lo van, los historiadores son muy amigos de decir esto, ¿no? Yo te pregunto, ¿y la Revolución Francesa de 1789 fue exitosa o fracasó? ¿Y vos qué me dirías? Que depende a qué se refiere. ¿Depende de qué? Exacto. Si nos referimos a, qué sé yo, terminar con una monarquía de siglos en Francia y empezar una nueva etapa con respecto a eso, podemos decir que es... ¿Que qué? No sé, yo diría en ese sentido que fue exitoso porque logró su cometido. No, pero si al rato lo tenías a Napoleón. Si vos vas a sostener que la revolución de 1789 fue exitosa, tenés que tomar 100 años para analizar el éxito de esa supuesta revolución. Porque No, hablo en cosas específicas, no en general. No, yo soy muy específica. Yo te pregunto, ¿fue exitosa la revolución de 1789 francesa? Vos me decís, sí, porque logró sacar la monarquía como forma de gobierno que estaba anquilosada desde hace muchos años en Francia. Y yo te digo, no la sacó nada. Si vos, porque en lo inmediato estaba Napoleón. Es decir, la inestabilidad política y social que generó la decapitación de Luis XVI y de María Antonieta, que representaban la nación francesa, fue un error tan grande que cometió Robespierre que le costó, que no pudo estabilizar, que después le costó la guillotina a él mismo junto con Danton, que no pudo estabilizar aquello por lo cual había luchado, y rápidamente, vos viste cómo es esto, cuando no se puede estabilizar algo, lo militar es tomar el poder. Sí. Napoleón se hizo del poder y se hizo del trono francés. Los franceses van como por la Quinta República. Entonces vos me decís, si yo tomo 100 años, te digo, sí, fue exitosa la revolución de 1789, pero tengo que tomar una medición de 100 años.
Si yo te pregunto, ¿fue exitosa la revolución industrial del siglo XVIII? ¿Qué me decís? No sé. No sé, es una muy buena respuesta. La verdad no lo sé. Bueno, entonces la pregunta que me tendrías que hacer es, ¿qué periodo tomás para responderme? Porque lo inmediato generó pauperización de las clases más bajas, graves problemas sanitarios, explotación de la mano de obra, si no te imaginas que para qué lo tenemos a Karl Marx y a Engels. Engels tiene un texto específicamente que habla sobre la explotación y la pauperización de la mano de obra inglesa en el siglo XIX. Pero, por supuesto, Inglaterra pasó adelante, ¿en qué sentido? Y empezó a conquistar mercados externos, más allá del mercado doméstico, y empezó una etapa de capitalismo que va a tratar Nancy Fraser, por ejemplo, con ciertas características. Entonces, ¿fue exitosa para quién? ¿En qué sentido fue exitosa? Si vamos a hablar de la historia del capitalismo, te digo, sí, fue muy exitosa. O sea, claro, o sea, es como, no es un sí o un no, sino que depende de muchos factores. Claro. El responder eso, porque también son distintos puntos de vista. Claro, entonces, siempre tenés en cuenta lo que las historias llaman la historia de larga duración, le llaman los historiadores. Entonces, acordate de este ejemplo de la Revolución Francesa, de que fue exitosa y tardaron como ¿cuántos años en instalar la República? Llevan la quinta, o sea que yo te diría que ya sí, pero no fue inmediato, no fue en los próximos años. En los próximos años fue un caos. Y la Revolución Industrial fue exitosa y no sé, ¿para quién? Si tomo una historia de larga duración, sí, porque realmente a partir de ahí tenemos todo lo que ya sabemos y que vamos a ir viendo de a poco en el taller, del llamado capitalismo, ¿verdad? Pero en lo inmediato no. Y creo que a lo largo tampoco, porque es el problema. Autores como Nancy Fraser, no tan claro, pero autores como Lowy, autores como Naomi Klein y otros, que no vamos a ver en este taller, pero que los invito al que le interesa el tema, directamente el culpable de este estado que tenemos en la naturaleza es el modo de producción capitalista. Entonces, fue success, ¿cómo se llama? Fue exitosa la revolución industrial y... ¿sí? Bueno, Victoria, espero haberte respondido, y sigo. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Les decía, y ya son 4:20, bueno, les decía, en la última parte de este eje de ecología, ecosistema, como lo quieran llamar, yo tomé un autor, es un filósofo uruguayo que se llama Eduardo Gudinas, y a Dussel, por supuesto, porque Gudinas lo que recupera es, está instalado en este debate del devastamiento de la naturaleza, del desfasaje climático. Por supuesto está de acuerdo que el capitalismo es el modo de producción capitalista, es el causante de que hemos llegado hasta acá con el tema de los problemas graves que tenemos instalados respecto al clima, pero se centra en otro tipo de vocabulario, que ustedes saben que el vocabulario no es meramente vocabulario, no, tenemos un tipo de lenguaje, también tenemos otro tipo, tenemos un tipo de ontología, ¿verdad? Va a recurrir a cuestiones más de Latinoamérica y va a hablar de la Pachamama, en donde Pachamama no es sinónimo de naturaleza, es algo distinto, y por el otro lado es un término más complejo. El que hablaba de Pachamama es Enrique Hernández, nuestro querido Enrique Hernández, ya él tiene algún que otro texto sobre la Pachamama, sobre esta figura tan paradigmática latinoamericana, que, como les decía, no es meramente naturaleza, porque esto es una figura de Bolivia, de Perú y de otros sectores del norte, ¿no? Andino, el sector andino nuestro de Latinoamérica, en donde el autóctono se piensa
como parte de la naturaleza, ¿no? Se piensa formando parte de la naturaleza, pero esa naturaleza es Pachamama, es decir, es el paisaje. En el paisaje, el hombre es parte de ese paisaje, ¿eh? Los peces son parte de ese paisaje, las plantas y las montañas también. O sea que es un concepto, no es sinónimo de naturaleza. Esto lo vamos a ver con Gudinas, que también denuncia el tema del devastamiento ecológico ambiental. Y Dussel, por supuesto, ya viene hablando del tema de la relación del hombre con la naturaleza, con una relación agresiva y violenta. También coincide que en la modernidad es donde hay este cambio de actitud del hombre respecto a la naturaleza, de la manipulación de la naturaleza, para beneficio no solo propio, porque eso sería lo de menos, sino para un modo de producción capitalista que lo que piensa es, dicho desde Hegel, en la generación de nuevas necesidades. Bueno, hasta acá la presentación de los tres subejes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más tiene preguntas sobre este planteo general del tema de la Olimpiada de este año? No. 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 Quería aportar, ¿por qué no se le ocurre sumar a Kush quizás en este último tema? Porque ya lo hemos... sí, Adolfo Kush. Sí. Sí, sí. No, digo como porque... No, lo tuve en la mano, Gustavo, a Adolfo Kush, porque tengo América Profunda de Kush. Porque América Profunda, que es un texto hermoso de Kush, lo hemos trabajado en otras Olimpiadas. Sí, todos los años, sí. Sí, y entonces queríamos salir un poco de autores que trabajamos todos los años, como por ejemplo la introducción de una tragedia como Antígona, digamos, ¿no? Para poder ver, digamos, más que le da continuidad a qué. Claro, la intención del marxismo, digamos el marxismo del manifiesto, no el marxismo quizá de la ideología alemana. El manifiesto de 1848, es la misma época. El manifiesto comunista se publica en 1848, Tomás. Claro, sí, en 1848. Por Sí. eso, me parece que en ese sentido, él es digamos, de alguna manera le da continuidad a ese concepto de igualdad y lo pasa a la sociedad, es decir, lo intenta materializar con la propuesta que él hace ahí en la superación de las clases sociales, ¿no? En ese sentido, pero el concepto... Perdón, adelante. En ese sentido, me parece que coinciden, digamos, o no coinciden, pero le da continuidad, retoma el discurso rusoniano. Bueno, lo podemos charlar, que es re interesante lo que estás planteando. Es medio largo, por eso no es bueno. Sí, lo planteamos. A mí me parece que el concepto de naturaleza que maneja Marx, que es naturaleza historizada, es distinto del concepto de naturaleza que maneja Rousseau. Ya partiendo de ahí tenemos diferencias, si vamos a empezar a sacar conclusiones. De todas formas, te concedo que siendo Rousseau un romántico viviendo en la época de los Ilustrados, quizás Marx retoma algo que es más cercano al momento de Marx, pensá que es de la época de los románticos, y que estaba todavía muy lejos en un personaje como la época que le tocó vivir a Rousseau, digamos, ¿no? De todas formas, un tema para charlar. Bien, gracias, Tomás. Le vamos a dar la bienvenida a Eva Tula Peralta. ¿Cómo estás, Eva Tula Peralta? Sacá el micrófono y saludá. Hola. Hola. Sí, Hola. ¿me escuchan bien? ¿Cómo están? Qué bueno tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, he entrado tarde porque tenía que salir y bueno, he llegado tarde, pero bueno, aquí estoy. Para Sí, todos los que no la escuchando. conocen, Eva Tula Peralta es la Olimpiada, porque ¿cuántos años hace que nos sigue? Sí, mirá, ¿hace cuántos años no te conocemos? No sé cuántos, ya no digamos. Como 20, calculo que empecé, más o menos. Sí, Pero más o desde ahí, menos.
Qué bueno, gracias por estar, Eva, qué bueno que estás, Sí. qué bueno que pudiste No, gracias a ustedes. sumarte, bienvenida, muy bienvenida, Eva. Sí. Gracias. Ujú. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Yo tengo una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Quién es yo? Levantando la mano. Pedro, no tengo cámara. ¿Pedro Senanir? Sí. Dale, adelante, Pedro. ¿Dónde sos? De Capital. De Capital. Capital. Dale, así que andás con el barbijo, Sí. guantes, escafandra, todo. Bueno, decinos. Vos antes dijiste que desde la Revolución Industrial el ser humano intenta cambiar la naturaleza para su favor. Digamos, si no tiene agua, trata de desviar un río para empezar a tener agua y poder plantar. ¿No se podría decir que, por ejemplo, otras comunidades anteriores trataban de hacer lo mismo con otros métodos, por ejemplo, rezando? Las comunidades antiguas que le pedían a su Dios que llueva o ese tipo de cosas, ¿no trataban también de acomodar la naturaleza a sus necesidades, solo que con otros métodos? Marx te diría que sí, pero solo lo hacían para satisfacer necesidades del clan, de la tribu, de la comunidad o de la familia. No pensaban en el surplus ni venderle mercancías a América del Norte. Ok. ¿Ok? Es decir, ahí hay un tema, mira, el tema, es muy buena tu pregunta, Pedro, porque ahí lo que tendríamos que ponernos a pensar es lo que Hegel llama, en 1821, el sistema de las necesidades. Y lo plantea en la parte de sociedad civil de los fundamentos de la filosofía del derecho, los Grundrisse se llamaron. Ahí le dedica bastante, porque para Hegel era una barbaridad, por supuesto no lo dice así, viste que era muy difícil, muy complicadito Hegel para expresarse, pero ahí Hegel le dedica en la sociedad civil a una diferenciación importante, que una cosa es producir para satisfacer necesidades básicas o primarias, como dice Hegel, y otra cosa es generar, inventar, crear necesidades para lo que fue el banquete de Marx, ¿sí? La acumulación de mercancía, como lo dice Marx por ahí, es decir, sí, hay una diferencia muy importante entre satisfacer necesidades de una comunidad, de una familia, de un clan, a sobre eso generar acumulación de riqueza, que es contra lo que escribe Marx, digamos. ¿Sí? Ahí se refiere, si vos lees fragmentos o partes de la ideología alemana, vas a ver, Pedro, que Marx eso también se detiene en eso. Dice, al principio de una relación como primitiva con la naturaleza, dice Marx en la ideología alemana. Pensá que la ideología no importa que se haya publicado en el siglo XX, la escribe con Engels entre 1845 y 1846. Es decir, que ambos ya estaban viendo este supuesto éxito que discutíamos hoy recién con una compañera de la revolución industrial. Entonces, una cosa es mantener lo que Marx llama una relación primaria o básica con la naturaleza, y otra cosa es cuando vos intervenís esa naturaleza con otros fines. ¿Sí? Okay. Bien, muy buena pregunta, Pedro, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo, Ramiro Cárdenas. ¿Yo quién es? Ramiro. Sí, soy profesor de dos colegios que están participando acá, de Ciudad de Buenos Aires. No, y me parece que tiraría un poquito del punto que planteó Pedro, porque me parece que hay algo ahí, en el sentido de que efectivamente, inclusive Marx en la ideología alemana plantea que la condición de transformación de la naturaleza es consustantiva al ser humano en toda su historia, es decir, lo que va cambiando son las formas en que va a transformar esa naturaleza. Claro, la naturaleza es historizada, sí. Pero el cambio del curso del río es algo que podemos encontrar tanto en el capitalismo como en las sociedades antiguas. Entonces hay algo ahí que me parece que se podría seguir profundizando o reflexionando para en todo caso identificar cuál es la especificidad, qué es lo propio que tiene el capitalismo en su manera de transformar la naturaleza a través del trabajo. No te vayas del taller, porque eso lo vamos a... Ramiro, no te vayas del taller. No te vayas en los otros 3 sábados, porque eso lo vamos a ver con Nancy Fraser, justamente. ¿Estás ahí? Sí, estoy ahí, estoy escuchando y siguiendo el taller, continuemos. Simplemente para aportar ese granito de arena.
Ah, te fuiste de la imagen. Sí, eso lo trata Nancy Fraser, Ramiro, lo vamos a ver. Hoy no sé si llegamos a empezar con Nancy Fraser, pero justamente es uno de los temas de este diálogo que Fraser hace con Yagi, que dio origen al libro, y ya trata ese tema, justamente. Lo vamos a ver. Es más, ella dice que, retomando esto de Marx, depende cómo vos establezcas la relación con la naturaleza, es lo que da la periodización de los regímenes de acumulación. Entonces, cuando Fraser habla de regímenes de acumulación, lo que se está refiriendo es periodos en la historia del hombre en donde establece cierto tipo de relación con la naturaleza. Bien, muy buena intervención. Gracias, Ramiro. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, miren que acá estamos para aprender todos. ¿Alguna otra pregunta tenemos? Chicos, No, chicas. por ahora no. ¿No? ¿Juan? Sí, yo, Juan. Te veo como a lo lejos, Juan. Sí, una intervención pequeña nada más. Yo hace unos años hice un seminario con gente de historia. Espera, Juan, porque tengo un eco y no escucho nada. A ver, les pido de nuevo, vamos a tapar el micrófono, silenciamos el micrófono de quien no está hablando para poder escuchar al compañero que está hablando, ¿sí? Si no se genera un ruido de fondo y no puedo escuchar. Es simplemente para escucharnos todos. Sí, Juan, adelante, por favor, de nuevo. Solo quería comentar que hace unos años hice un seminario con la gente de historia de la UBA sobre economía en la antigüedad. Sí, ¿con quién lo hiciste? Con Julián Gallego. Ok. Julián Gallego y García Macó. Ahí se planteaba como una especie de polémica entre dos bandos, digamos, para decirlo, respecto de la economía en la antigüedad, donde se discutía si la mentalidad de los griegos y los romanos era no capitalista para nada, o sea, prefigurando sin prefigurar nada del futuro, digamos, sino que tenían una mirada diferente de la relación con la naturaleza y de lo que era la economía, y esos autores comparaban con sociedades de no europeas, y para dar sus argumentos, y otra parte de los historiadores veían en las actividades griegas y romanas económicas una prefiguración del capitalismo, digamos. Entonces, solo quería señalar que estaba buena la pregunta del muchacho y que es una pregunta abierta y que incluso desde la historia también está, obviamente, miradas que no son neutrales, porque los que dicen que es precapitalista tienen su corazoncito procapitalista también, pero bueno, es algo, está buena la pregunta y es abierta, digamos, ¿sí? Pensar que las sociedades anteriores al capitalismo tenían es cierto que tenían una mirada tan respetuosa de la naturaleza, o es porque no les daba la tecnología, digamos, o no les daban otros factores, o eran otros factores los que no, yo tiendo a pensar que no, pero bueno, sé que es una cuestión polémica y que se discute, eso nomás. Perfectísimo, muy buena intervención, Juan, gracias. ¿Alguna otra cuestión que quieran plantear? Yo les agradezco mucho las intervenciones, son todas muy enriquecedoras, como verán, está muy bueno pensar un tema de a varios, porque vamos enriqueciendo el horizonte. ¿Alguien más quiere plantear algo hasta acá? ¿Algo más? Me gustaría hacer un aporte de lo que dijo Juan. Sí. No. Adelante, Gustavo. Sí, digo que, digamos, desde el punto de vista de los textos griegos, quizá hay como un respeto, ¿no? Digamos, cuando el humano interviene en la naturaleza, se produce lo que los griegos llaman como una catástrofe, se me fue la mano, la palabra se me fue. Se produce una catástrofe, claro, ¿no es cierto? Hibris. Claro, es muy parecido a lo que Kush rescata de la filosofía andina, ¿viste? Sí, correcto. El respeto a devolverle la tierra, lo que me dio, no romper los ciclos y todo esto, ¿no? Sí. Respetar los ciclos, inclusive el modo de entender la historia de manera circular, tiene que ver también con lo mismo, ¿no? Hay como un elemento común. Bien. Pero desde el punto de vista fáctico, quizás sí sea precapitalista el Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nada más, listo. Está muy bien. Acá Gustavo, el aporte muy interesante que hizo respecto de lo que nos planteó Juan, es
está tomando, digamos, está tratando de entender la mentalidad griega, la mentalidad romana. Igual de los romanos y los griegos, yo no los pondría en la misma bolsa, con todo respeto, digamos. Pero hablando de los griegos, por ejemplo, está este concepto de hibris y que tiene que ver con no querer ser más que los dioses, es decir, de no sobrepasarse. El tema de la moderación viene por ahí, es algo que les preocupaba, el tema de los excesos, ¿no? Entonces, si uno toma, en general, más allá de esta cuestión, la mentalidad, el mundo como representación que tenían los griegos, habría que ver si da para pensarlo como que no eran capitalistas porque no tenían la tecnología suficiente, o cómo lo podríamos pensar. Igual es muy interesante el aporte que hizo Juan. Yo sé que es discutible. Yo cursé un seminario en su momento con el profesor que era de historia, Sassbon, con quien aprendí muchísimo, y Sassbon, aquel que hablaba de burguesía antes del siglo XIX, le tachaba el escrito, por ejemplo, porque decía que había ciertos términos que no tenían antecedentes y que no se podía hablar de burgués antes del siglo XIX, qué sé yo. Son posiciones teóricas tomadas que habrá que poder justificar al momento de sostener algo. De momento acá, lo que estamos haciendo es cambiar un poco, intercambiar juntos, tratando de analizar este fenómeno. Así que muchas gracias. Si no hay más preguntas, tenemos media horita nada más. Un Sí, Tomás. pequeño, que antes que se nos vaya un poquito, era que es como una pregunta, una cuestión. Adelante. Digamos, en esta onda de que el capitalismo o el neoliberalismo ahora, digamos, viene destruyendo el planeta. Verá, según Fraser, el neoliberalismo es la cuarta manifestación del capitalismo y la contemporánea. Claro. Adelante. Bien. Bueno, digamos, esto nos hace pensar también que quizás el COVID-19, sí, digamos, dentro de, analizando desde un mensaje bíblico, si se quiere. Ay, Tomás, esto es muy fuerte. Sí, una plaga buena, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjate vos que han mejorado los índices de la capa de ozono, sí, los índices de contaminación de los mares, de los ríos, sí, etcétera, Himalaya, etcétera, ¿no? Es sí, para pensarlo, digamos. Totalmente. A los pocos, a la par de semanas o 3 semanas del aislamiento social preventivo de la mayoría de los países, empezaron a salir notas periodísticas de distinto tipo. Nosotros acá tuvimos, para nosotras que estamos en la costa, Carla no sé dónde está, animales, por ejemplo, Mar del Plata, los lobos marinos sobre lugares que antes circulaban solo autos. Para aquellos que han podido viajar porque tenían permiso para viajar, había más animales que se cruzaban en la ruta, o que estaban al costado porque empezaban a perder la costumbre del peligro de los automóviles. Salía una nota muy buena que yo compartí con mis alumnos, es que después de 20 años se podían volver a ver las cumbres del Himalaya, que estaban tapadas por la contaminación ambiental. Y otros fenómenos. Por ahí alguien hizo circular un video en donde se veía en Londres, empezaban a ver más edificios porque antes no se veían por el grado de contaminación que tiene Londres. Y sin ir a Londres, en Buenos Aires las mediciones de contaminación empezaron a dar más bajas. Es decir, sí, hay un lado en donde yo creo que una de las lecturas posibles es, ok, sí, efectivamente estábamos dañando la naturaleza, pero el hombre retrocede de esta cuestión invasiva respecto de la naturaleza y tenemos un cambio. ¿Puedo decir algo? Sí, yo también. Sí. Carla. Carla Esperanza. Adelante. Carla Esperanza, de Santa Teresita. Sí, yo sí. digo, para seguir un poco con esto, ¿no? La pregunta es, a partir de todo esto que lo estamos viendo, que no es inventado, que estamos viendo todo lo que pasa, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Bueno. Obviamente tenemos que reincorporarnos a nuestros trabajos, tenemos que empezar a retomar nuestras tareas, pero si nos damos cuenta que estamos produciendo todo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir como antes? No quiero repetir lo que dijo algún político por ahí. No, tratemos de no.
No, pero vamos a tener que revisar lo que llamábamos normalidad. Solo voy a contestarte así, Carla. Sí, estoy Porque de yo acuerdo. creo que es la gran pregunta, ¿no? O Sí, sea, sí. es la oportunidad para plantearnos. Sí, es la oportunidad. Parece Vos que lo es la has dicho. oportunidad para plantearnos cómo seguimos a partir de Sí, ahora. tenés También toda la gran razón. pregunta. Muy bueno, Carla. Sí, es la oportunidad. No hay que perder la oportunidad. Se nos está dando la oportunidad para replantearnos. Sí. Bien. ¿Alguien más? No. Vamos. Quiero... ¿Sí? Yo iba, Martina. sí, yo justo empecé a formular una pregunta y es, ¿por qué siempre es la ignorancia que sale ganando ante ante toda la realidad que estamos viendo con respecto a la contaminación? Espera que no entendí. Si me das una mano para entender. ¿Es un comentario o es una pregunta? ¿Por qué siempre está la ignorancia de la sociedad cuando estamos viendo la contaminación en sí? ¿Por qué siempre va la ignorancia primero? Yo creo... ¿Y por qué nosotros estamos viendo y no estamos tratando de que los demás como reaccionen, entren en razón? Muy bueno, Martina, lo que decís. Yo creo porque nosotros tendríamos a decir, no pasa nada. No pasa nada. No, si dice no pasa nada, es como si están repanchos ignorando las muertes de muchos animales que necesitan vivir en un ambiente muy natural. O sea, yo quería preguntar. Sí, si, correcto. ¿por qué? Sí, tendemos a no querer ver lo que pasa, a engañarnos con, no pasa nada, está todo bien. ¿Por qué engañamos mucho diciendo que algo, o sea, que nuestro, por ejemplo, que el tema de esto... ¿Quién habla? ¿Quién habla? Que no me doy cuenta quién habla. ¿Quién está hablando ahora? Jimena Sarrias. Jimena, espera que no te veo. Ok, Jimena, a ver, sí, adelante. Quería hacer una pregunta. Sí. Con respecto a todo esto de la naturaleza y con sobre el tema este que estábamos hablando sobre la ignorancia que decía nuestra compañera que Martina. estaba hablando hace unos momentos. Bueno, ha habido, sí, o sea, ha habido distintos tipos de catástrofes, perdón, como la de ahora del COVID-19. Y bueno, yo digo que en cada una de estas catástrofes que ha habido, se ha dejado daños severos, por decir así. Yo diría Sí. que esto tendría que dejarnos como un tipo de lección, ya que ha habido muchísimas muertes y todo esto, yo diría que tendría que dejarnos algún tipo de lección, por decir así, ya que han visto cómo ha habido muchas mejoras en la naturaleza y esas cosas. O sea, es como decir, sin la intervención de las personas, o sea, en el mundo, sin que las personas sigan circulando, el mundo está mejorando. O sea, por eso, o sea, es como decir que el mundo iba a estar mejor si no hubieran personas que están circulando mucho, por decir así. Bueno, un poco le estás dando la razón. Muy bien, Jimena, muchas gracias, muy buen aporte. Mira, un poco le estás dando la razón a lo que dijo Carla hace un rato y un poco también a Martina. Es muy triste que tengamos que decir que el mundo está mejor porque la especie humana la pusieron debajo de una caja unos cuantos días y como no tuvo más oportunidad de dañar, vemos cómo la naturaleza sale a flote. Pero nos estamos olvidando que nosotros también somos naturaleza. El ser humano no es solo, a pesar de Freud, un ser cultural, sigue siendo un ser natural. Entonces, esto que vos decís es un poco triste, pero yo te invito a que recapacites y que te pienses vos también como naturaleza O sea, sí, comprendo eso, o sea, de que nosotros también formamos parte de la naturaleza, pero somos como
algo muy dañino para el planeta, por decirlo así, porque ya causamos demasiado daño, que está viendo cómo se está perdiendo cada vez más especies o ese tipo de cosas. Ahora, todo eso como pasa. Y bueno, sé que es triste como es la forma de pensar mía, pero es que se ven muchísimos cambios que son muy positivos sin que nosotros Seguro. estemos circulando. Seguro. Ahora, ¿vos lo causaste, Jimena? ¿Cómo? ¿Vos sos causante del daño? Y bueno, cada uno habremos hecho algún tipo de, aunque sea mínimo, daño, por ejemplo, así de contaminación. Bueno, En cualquier parte. Buena respuesta. Una de las cuestiones que plantea el filósofo Lowy es que más allá de que tengamos empresas que tienen sus fábricas, tienen un porcentaje muy alto de emanación de contaminantes, dióxido de carbono, el tema no es pedirle a los grandes grupos económicos que paren de contaminar el planeta, que no, es lo que no están logrando las grandes cumbres climáticas, en donde van representantes de países que sí realmente contaminan el planeta, sino que como eso fracasa, dice Lowy, lo que tenemos que hacer es nosotros, los ciudadanos, como dice Lowy, como consumidores tenemos el poder de poder, digamos, ayudar a frenar este daño al ecosistema. ¿Lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? No sé, la propuesta del lobby es por ahí. No solo hablemos de las empresas que contaminan, hablemos de nosotros. Algo que vos dijiste recién, Jimena, que podemos hacer cada uno de nosotros. Esto es una de las respuestas posibles que vamos a ver en este taller, que se dan a la pregunta ¿qué podemos hacer? Bueno, me gustaría pasar... Virginia, perdón. Habla? Sergio. Sí. Sergio. Sí. Como te puse como anfitriona para que puedas compartir pantalla en participantes abajo, a Carla Esperanza justo se le cortó la señal y quiere entrar de vuelta. Si la podés admitir. Un minutito, mil disculpas. Espera, Sergio, ¿dónde estás? ¿Cómo hago para admitirla a Carla? Vas a participantes, abajo, y ahí arriba te va a pedir admitir y admitir a todos los que quieran volver, si hay alguno que se fue. Ok, hay un tal Julio Ortiz, ya está. Está bien, ahí está, listo, bárbaro. Bien, listo, sigo. Muy bien, vamos a ver, en lo que nos queda quiero compartir con ustedes, hablando un poco de los jóvenes, una edición de un pequeño discurso que dio la estudiante Greta Thunberg el año pasado, justamente en la reunión de la ONU, sobre cuando se le dio la palabra sobre el tema de la devastación ecológica, ¿no? El daño que le hacemos a la naturaleza. Si les parece, son 2 minutos y unos segunditos, me gustaría compartirlo con ustedes. Message to world leaders today. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear.
How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you. Arriba, Virginia, arriba. Dejar de compartir. Gracias, Sergio. Gracias. Bien, ¿pudieron ver y escuchar todos lo que dice Greta? Sí. Sí. Bien. Nos quedan... Emocionante. Emocionante, sí, emocionante. Muy realista lo que dice ella. Sí, Martina, tal cual. Yo creo que representa bastante bien, especialmente la visión de los jóvenes, ¿no? Que son los que son más valientes. Siempre digo que los jóvenes son más valientes que nosotros. Eso es así. Sí, muy, muy valiente y muy clara, muy simple para expresarse y muy directa. Perdón. ¿Quién habla? Victoria acá. Victoria, sí. Con respecto al video y con respecto a absolutamente todo lo que estuvimos diciendo, me hizo un poco pensar acerca de este quizá debate que Schopenhauer tenía con lo que había dicho Kant, que Kant decía que el ser humano no era malo por naturaleza, sino que era a través como del contexto por el que estaba viviendo, y Schopenhauer que sostenía que el ser humano era malo por naturaleza. Tal vez no podamos, tal vez siga en debate eso acerca de que sí es verdad que el ser humano naturalmente es malo, pero también tal vez si lo vemos de una forma positiva, hoy en día a través del contexto social, el ser humano puede demostrar que es bueno o que está ocurriendo un cambio, al menos eso se demuestra en los jóvenes, que teniendo el contexto político, social y cultural que tenemos, es como que queremos formar un cambio. Entonces, es eso, que puede marcar tal vez la diferencia entre una generación mayor y una generación, por ejemplo, de jóvenes de 25 para abajo que estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Bien, gracias Victoria por el comentario. Nos quedan 10 minutos. Yo quisiera compartir otro video con ustedes de 4 minutos para que vean cómo el presidente de Rusia le contesta a Greta. Y un poco, Victoria, vas a ver en la respuesta de Putin esto que vos decís de la generación, de mi generación, de la generación de los adultos, digamos, ¿no? Esta posición distinta del reclamo de los jóvenes. ¿Sí? Lo llevo entonces a ver la respuesta de Putin y con eso nos queda muy poquito ya para seguir compartiendo en este taller. Ahí vamos. Может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. Вы знаете, то, что молодые люди, подростки,
обращает внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и это очень хорошо. И их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать. Я не утверждаю, что это тот самый случай, но внимательно нужно будет внимательно дальше следить за этим. Значит, никто, видите, не объяснил, что современный мир сложен, многообразен, быстро развивается. И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции. А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, что это стоит? Вот сейчас коллега только говорил о нефти. Известно всем, наверное, да, что нефть является источником номер 1 в мире в энергобалансе. И что она сохранит свои преимущества в таком виде и качестве в ближайшие 25 лет. Это данные мировых экспертов. Да, она будет потихонечку снижаться. Да, гораздо быстрее будут расти будут возобновляемые виды энергии. Это все правда, и мы должны к этому стремиться. Но на сегодняшний день это доступная технология для развивающихся экономик и развивающихся стран. Мало доступна. Но люди хотят там жить так же, как в Швеции, и их не остановить. Пойдите, объясните им, что они должны еще прозябать в нищете лет 20-30, и их дети будут в нищете. И объясните им. Вот все должно быть все-таки по максимуму предельно профессионально. Конечно, эмоции неизбежны, но все-таки, если мы хотим быть эффективными, то мы должны быть профессиональными. И я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации. Должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность. Вот я о чем хочу сказать. Но в целом, конечно, мы не можем не поддержать тех идей, которые связаны с развитием возобновляемых источников энергии. Надо только исходить из реалий и подталкивая этот процесс. А я сейчас в своем выступлении говорил о том, как мы это делаем в России. Мы не только подписали и завершаем процесс имплементации Парижских соглашений, мы внутри страны еще предпринимаем целый ряд шагов, направленных на то, чтобы ограничить выбросы, на то, чтобы развивать альтернативные источники. Делаем это в том числе инструментами налогового регулирования, создавая преференции для развития альтернативных видов источников. Газ развиваем как наиболее чистые углеводороды. Но, повторяю еще раз, использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей, причем достаточно жестком, таком эмоциональном варианте, считаю неправильным. Bien, nos queda un minuto nada más y con esto terminaríamos la reunión nuestra de hoy. Los dejo pensando un poco sobre la respuesta de Putin a Greta y podemos discutirlo el sábado que viene. Abrir el sábado que viene el taller, un poco con la reflexión de esto que acabamos de ver y escuchar, el reclamo de Greta y lo que le contesta. Por ejemplo, uno de las personas, ustedes saben que Putin tiene acciones mayoritarias en la empresa de gas, la única empresa de gas que tiene Rusia, que no solo provee gas a Rusia, sino a los países lindantes a Rusia. Por ejemplo, Ucrania, una de las cuestiones por las cuales los ucranianos no la llevaban mucho de ganar en la batalla por la independencia era que se quedaban sin gas, porque lo que dijo Putin fue, no les vendo gas.
Entonces, les agradezco mucho a todos la presencia hoy. Le vamos a mandar por correo electrónico un link para que, es un link de YouTube, para que ustedes vean y escuchen una entrevista a Nancy Fraser, que es la primer filósofa que vamos a ver la próxima reunión, ya metiéndonos de lleno sobre esta relación del hombre con la naturaleza y lo que ella entiende que es el capitalismo, para poder saber de qué estamos hablando. O sea, vamos a tratar de llegar a una definición de capitalismo para ver qué estamos diciendo.